Hermanos y amigos, que Dios nos bendiga en este hermoso día. Hoy, día domingo, día del Señor, donde nosotros nos acercamos como iglesia a adorar y bendecir el nombre del Señor. Pero qué bueno que podemos tener también este tiempo para tener nuestra lectura diaria de las Sagradas Escrituras, porque una cosa no quita la otra. Es necesario también alimentarnos diario de la palabra del Señor, y es necesario también congregarnos, reunirnos en su nombre, como Él lo ha ordenado en su palabra. En esta mañana nos corresponde leer el libro de Levítico. Es el tercer libro de nuestras Biblias, parte del Pentateuco. Específicamente sus capítulos 13, 14 y 15. Así que yo le invito por favor a que me acompañe en la lectura de esta mañana. Nos dice así la palabra del Señor. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguien tenga en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca lustrosa, y se convierta en infección de lepra en la piel de su cuerpo, será traído al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos los sacerdotes. El sacerdote mirará la infección en la piel del cuerpo, y si el pelo en la infección se ha vuelto blanco y la infección parece más profunda que la piel de su cuerpo, es una infección de lepra. Cuando el sacerdote lo haya examinado, lo declarará inmundo. Pero si la mancha lustrosa es blanca en la piel de su cuerpo y no parece ser más profunda que la piel, y el pelo en ella no se ha vuelto blanco, entonces el sacerdote aislará por 7 días al que tiene la infección. Al 7º día el sacerdote lo examinará, y si en su parecer la infección no ha cambiado, y si la infección no se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo aislará por otros 7 días. El sacerdote lo examinará de nuevo al 7º día, y si la infección ha oscurecido y la infección no se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Es solo una postilla. La persona lavará sus vestidos y quedará limpio o limpia. Pero si la postilla se extiende en la piel después que él se haya mostrado al sacerdote para su purificación, volverá a presentarse al sacerdote. Y el sacerdote lo examinará, y si la postilla se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo. Es lepra. Cuando haya infección de lepra en un hombre, será traído al sacerdote. Entonces el sacerdote lo examinará, y si hay hinchazón blanca en la piel y el pelo se ha vuelto blanco y hay carne viva en la hinchazón, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y el sacerdote lo declarará inmundo. No lo aislará porque es inmundo. Y si la lepra brota y se extiende en la piel, y la lepra cubre toda la piel del que tenía la infección, desde su cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces el sacerdote mirará, y si ve que la lepra ha cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al que tenía la infección. Se ha vuelto toda blanca y él es limpio. Pero cuando aparezca en él carne viva, quedará inmundo. El sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. La carne viva es inmunda, es lepra. Pero si la carne viva cuando cambia, o si la carne viva cambia nuevamente y se vuelve blanca, entonces vendrá el sacerdote, y el sacerdote lo mirará, y si ve que la infección se ha vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la infección. Limpio es. Cuando el cuerpo tenga una úlcera en su piel y se sane, y en el lugar de la úlcera haya hinchazón blanca o una mancha lustrosa, blanca rojiza, será mostrada al sacerdote, y el sacerdote la examinará. Y si parece que está a un nivel más bajo que la piel y su pelo se ha vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo.
es infección de lepra, ha brotado en la úlcera. Pero si el sacerdote lo examina y ve que no hay pelos blancos en ella y no está a nivel más bajo que la piel y se ha oscurecido, el sacerdote lo aislará por 7 días. Y si se extiende en la piel, el sacerdote lo declarará inmundo, es infección. Pero si la mancha lustrosa permanece en su lugar y no se extiende, es sólo la cicatriz de la úlcera. El sacerdote lo declarará limpio. Asimismo, si el cuerpo sufre en su piel una quemadura de fuego y la carne viva de la quemadura se vuelve una mancha lustrosa, blanca, rojiza o solo blanca, entonces el sacerdote la examinará. Y si el pelo en la mancha lustrosa se ha vuelto blanco y la mancha parece estar más profunda que la piel, es lepra, ha brotado en la quemadura. Por tanto, el sacerdote lo declarará inmundo, es infección de lepra. Pero si el sacerdote lo examina y ve que no hay pelo blanco en la mancha lustrosa y no está más profunda que la piel, pero está oscura, entonces el sacerdote lo aislará por 7 días. Al 7º día el sacerdote lo examinará. Si se ha extendido en la piel, el sacerdote lo declarará inmundo, es infección de lepra. Pero si la mancha lustrosa permanece en su lugar y no se ha extendido en la piel, sino que está oscura, es la hinchazón de la quemadura, y el sacerdote lo declarará limpio, pues es sólo la cicatriz de la quemadura. Si un hombre o una mujer tiene una infección en la cabeza o en la barba, el sacerdote le examinará la infección, y si parece estar más profunda que la piel y hay en ello pelo fino amarillento, entonces el sacerdote lo declarará inmundo. Es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Pero si el sacerdote examina la infección de la tiña y no parece ser más profunda que la piel y no hay en ella pelo negro, el sacerdote aislará por 7 días a la persona con la infección de la tiña. Al 7º día el sacerdote examinará la infección, y si la tiña no se ha extendido ni ha crecido en ella pelo amarillento, ni la tiña parece ser más profunda que la piel, entonces se rasurará, pero no rasurará la parte con tiña, y el sacerdote aislará al que tiene la tiña por otros 7 días. Al 7º día el sacerdote examinará la tiña, y si ésta no se ha extendido en la piel y no parece estar más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio. Entonces el enfermo lavará sus vestidos y quedará limpio. Pero si la tiña se extiende en la piel después de su purificación, el sacerdote lo examinará, y si la tiña se ha extendido en la piel, el sacerdote no tiene que buscar pelo amarillento, es inmundo. Si en su parecer la tiña ha permanecido igual y ha crecido pelo negro en ella, la tiña ha sanado, es limpio, y el sacerdote lo declarará limpio. Cuando un hombre o una mujer tenga manchas lustrosas en la piel de su cuerpo, manchas blancas lustrosas, el sacerdote las examinará, y si las manchas lustrosas en la piel de su cuerpo son de color blanquecino, es eczema que ha brotado en la piel, la persona es limpia. Si un hombre pierde el pelo de la cabeza, es calvo, pero limpio. Y si su cabeza pierde el pelo por delante y por los lados, es calvo en la frente, es limpio. Pero si en la calva de la cabeza o de la frente aparece una infección blanca rojiza, es lepra que brota en la calva de su cabeza o en la calva de su frente. Entonces el sacerdote lo examinará, y si la hinchazón de la infección es blanca rojiza en la calva de la cabeza o en la calva de la frente, como la apariencia de la lepra en la piel del cuerpo, es un leproso, es inmundo. El sacerdote ciertamente lo declarará inmundo, su infección está en su cabeza. En cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará: inmundo, inmundo. Permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Es inmundo, vivirá solo, su morada estará fuera del campamento. Cuando un vestido tenga una marca de lepra, sea un vestido de lana o de lino,
sea en la urdidumbre o en la trama, de lino o de lana, en cuero o en cualquier artículo hecho de cuero, si la marca en el vestido o en el cuero, en la urdimbre o en la trama o en cualquier artículo de cuero es verdosa o rojiza, es marca de lepra y le será mostrada al sacerdote. Entonces el sacerdote examinará la marca y aislará el artículo con marca por 7 días. Al 7º día examinará la marca. Si la marca se ha extendido en el vestido, sea en la urdimbre o en la trama o en el cuero, cualquiera que sea el uso que se le dé al cuero, la marca es una lepra maligna, es inmunda. Quemará pues el vestido, ya sea la urdimbre o la trama, en lana o en lino, o cualquier artículo de cuero en el cual aparezca la marca, porque es una lepra maligna, será quemado en el fuego. Pero si el sacerdote la examina y la marca no se ha extendido en el vestido, es en la urdimbre o en la trama, o en cualquier artículo de cuero, entonces el sacerdote les ordenará lavar aquello donde aparezca la marca y lo aislará por otros 7 días. Después que el artículo con la marca haya sido lavado, el sacerdote lo examinará otra vez, y si la marca no ha cambiado de aspecto, aun cuando la marca no se haya extendido, es inmundo. En el fuego lo quemarás, ya sea que la corrosión lo haya raído por el derecho o el revés. Entonces el sacerdote lo examinará, y si la marca se ha oscurecido después de haber sido lavada, la arrancará del vestido o del cuero, sea de la urdimbre o de la trama. Y si aparece otra vez en el vestido, sea en la urdimbre o en la trama, o en cualquier artículo de cuero, es una erupción. El artículo con la marca será quemado en el fuego. El vestido, sea en la urdimbre o en la trama, o cualquier artículo de cuero del cual se haya quitado la marca después de haber lavado, será lavado por segunda vez y quedará limpio. Esta es la ley para la marca de lepra en un vestido de lana o de lino, sea en la urdimbre o en la trama, o en cualquier artículo de cuero, para declararlo limpio o inmundo. Capítulo 14. Entonces el Señor le dijo a Moisés: esta será la ley del leproso en los días de su purificación. Será llevado al sacerdote, y el sacerdote saldrá fuera del campamento. El sacerdote lo examinará, y si la infección ha sido sanada en el leproso, entonces el sacerdote mandará tomar 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro, un cordón escarlata e hisopo para el que ha de ser purificado. Después el sacerdote mandará degollar una de las avecillas en una vasija de barro sobre agua corriente. En cuanto a la avecilla viva, la tomará junto con la madera de cedro, el cordón escarlata y el hisopo, y los mojará junto con la avecilla viva en la sangre del ave muerta sobre el agua corriente. Después rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra, lo declarará limpio y soltará al ave viva en campo abierto. El que ha de ser purificado lavará su ropa, se rasurará todo el cuerpo, se bañará en agua y quedará limpio. Después podrá entrar al campamento, pero por 7 días permanecerá fuera de su tienda. Al 7º día se rasurará todo el cabello, se rasurará la cabeza, la barba y las cejas, todo su cabello. Entonces lavará su ropa y se lavará el cuerpo en agua y quedará limpio. En el 8º día tomará 2 corderos sin defecto, una cordera de 1 año sin defecto, 3/10 de un efa de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal y 1/3 de litro de aceite. Y el sacerdote que lo declare limpio presentará delante del Señor al hombre que ha de ser purificado con las ofrendas a la entrada de la tienda de reunión. Entonces el sacerdote tomará uno de los corderos y lo traerá como ofrenda por la culpa, con el 1/3 de litro de aceite, y los presentará como ofrenda mecida delante del Señor.
enseguida degollará el cordero en el lugar donde degüellan la ofrenda por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque la ofrenda por la culpa, lo mismo que la ofrenda por el pecado, pertenece al sacerdote. Es cosa santísima. Entonces el sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que ha de ser purificado, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. El sacerdote tomará también del tercio de litro de aceite y lo derramará en la palma de su mano izquierda. Después el sacerdote mojará el dedo de su mano derecha en el aceite que está en la palma de su mano izquierda, y con el dedo rociará del aceite 7 veces delante del Señor. De lo que quede del aceite que está en su mano, el sacerdote pondrá un poco sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se ha de purificar, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre de la ofrenda por la culpa. Y el resto del aceite que está en la mano del sacerdote lo pondrá sobre la cabeza del que ha de ser purificado. Así el sacerdote hará expiación por él delante del Señor. Luego el sacerdote ofrecerá el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que ha de purificar de su inmundicia. Y después degollará el holocausto. Y el sacerdote ofrecerá sobre el altar el holocausto y la ofrenda de cereal. Así hará expiación el sacerdote por él y quedará limpio. Pero si es pobre y no tiene suficientes recursos, entonces tomará un cordero como ofrenda por la culpa, como ofrenda mecida, a fin de hacer expiación por él, y 1/10 de un efa de flor de harina mezclada con aceite para ofrenda de cereal, y 1/3 de litro de aceite, y 2 tórtolas o 2 pichones, según sus recursos. Uno será como ofrenda por el pecado, y el otro para holocausto. Al 8º día los llevará el sacerdote para ofrecerlos por su purificación a la entrada de la tienda de reunión delante del Señor. El sacerdote tomará el cordero de la ofrenda por la culpa y el tercio del litro de aceite y los presentará como ofrenda mecida delante del Señor. Luego degollará el cordero de la ofrenda por la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que ha de ser purificado, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. El sacerdote derramará también del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con el dedo de su mano derecha el sacerdote rociará un poco del aceite que está en la palma de su mano izquierda 7 veces delante del Señor. Después el sacerdote pondrá del aceite que está en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que ha de ser purificado, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la ofrenda por la culpa. Y el resto del aceite que está en la mano del sacerdote lo pondrá en la cabeza del que ha de ser purificado, a fin de hacer expiación por él delante del Señor. Entonces ofrecerá una de las tórtolas o de los pichones según sus recursos. Ofrecerá lo que pueda, uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto, junto con la ofrenda de cereal. Así el sacerdote hará expiación delante del Señor en favor del que ha de ser purificado. Esta es la ley para el que tenga infección de lepra, cuyos recursos para su purificación serán limitados. Sean limitados. También el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: cuando ustedes entren en la tierra de Canaán, que les doy en posesión, y yo ponga una marca de lepra sobre una casa en la tierra de su posesión, el dueño de la casa irá y le avisará al sacerdote: algo así como la marca de la lepra ha aparecido en mi casa. El sacerdote entonces ordenará que desocupen la casa antes de que él entre para examinar la marca, a fin de que nada se contamine en la casa, y después el sacerdote entrará y examinará la casa. Examinará la marca, y si la marca sobre las paredes de la casa tiene cavidades verdosas o rojizas y parece más profunda que la superficie, el sacerdote saldrá a la puerta de la casa y cerrará la casa por 7 días.
Al séptimo día el sacerdote regresará y la inspeccionará. Si la marca se ha extendido en las paredes de la casa, el sacerdote les ordenará quitar las piedras que tienen la marca y arrojarlas a un lugar inmundo fuera de la ciudad. Y hará raspar toda la casa por dentro, y arrojarán fuera de la ciudad a un lugar inmundo el polvo que raspen. Luego tomarán otras piedras y reemplazarán aquellas piedras, y él tomará otra mezcla y volverá a recubrir la casa. Sin embargo, si la marca vuelve a aparecer en la casa después de que le haya quitado las piedras y raspado la casa, y después de haberla recubierto con mezcla, el sacerdote entrará y la examinará. Si ve que la marca se ha extendido en la casa, será una lepra maligna en la casa, es inmunda. Derribará pues la casa, sus piedras, sus maderas y todo el emplaste de la casa, y los llevará fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Además, cualquiera que entre a la casa durante el tiempo que él la cerró, quedará inmundo hasta el atardecer. También el que duerma en la casa lavará sus ropas, y el que come en la casa lavará sus ropas. Pero si el sacerdote entra y la examina y la marca, y la marca no se ha extendido en la casa después de que la casa fue recubierta, el sacerdote declarará la casa limpia, porque la marca no ha vuelto a aparecer. Entonces, para purificar la casa, tomará 2 avecillas, madera de cedro, un cordón escarlata e hisopo, y degollará una de las avecillas en una vasija de barro sobre agua corriente. Después tomará la madera de cedro, el hisopo y el cordón escarlata, junto con la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en el agua corriente, y rociará la casa 7 veces. Así purificará la casa con la sangre de la avecilla y con el agua corriente, junto con la avecilla viva, con la madera de cedro, con el hisopo y con el cordón escarlata. Sin embargo, a la avecilla viva la dejará ir en libertad fuera de la ciudad hacia el campo abierto. Así hará expiación por la casa y quedará purificada. Esta es la ley acerca de toda infección de lepra o de tiña, y para la ropa o la casa con lepra, para una hinchazón, una erupción o una mancha blanca lustrosa, para enseñar cuándo son inmundas y cuándo son limpias. Esta es la ley sobre la lepra. Capítulo 15. El Señor continuó hablando a Moisés y a Aarón. Díganles a los israelitas: cuando algún hombre tenga flujo de su cuerpo, su flujo será inmundo. Esta será, por tanto, su inmundicia en su flujo. Será su inmundicia, ya sea que su cuerpo permita su flujo o que su cuerpo obstruya su flujo. Toda cama sobre la cual se acueste la persona con flujo será inmunda, y todo sobre lo que se siente será inmundo. Además, cualquiera que toque su cama lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Y cualquiera que se siente en aquello sobre lo cual el que tiene el flujo ha estado sentado, lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. También cualquiera que toque a la persona con el flujo lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. O si la persona con el flujo escupe sobre uno que es limpio, éste también lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Y toda montura sobre la cual cabalgue la persona con el flujo será inmunda. Todo el que toque cualquiera de las cosas que han estado debajo de él quedará inmundo hasta el atardecer, y el que las lleve lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Asimismo, a quien toque el que tiene el flujo sin haberse lavado las manos con agua, lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Sin embargo, una vasija de barro que toque la persona con el flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando el que tiene el flujo quede limpio de su flujo,
contará para sí 7 días para su purificación. Entonces lavará su ropa, bañará su cuerpo en agua corriente y quedará limpio. Entonces el octavo día tomará para sí 2 tórtolas o 2 pichones y vendrá delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión y los dará al sacerdote. Y el sacerdote los ofrecerá, uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Así el sacerdote hará expiación por él delante del Señor a causa de su flujo. Y si un hombre tiene emisión de semen, bañará todo su cuerpo en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. En cuanto a cualquier vestidura o piel sobre la cual haya emisión de semen, será lavada con agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Si un hombre se acuesta con una mujer y hay emisión de semen, ambos se bañarán en agua y quedarán inmundos hasta el atardecer. Cuando una mujer tenga flujo, si el flujo en su cuerpo es sangre, ella permanecerá en su impureza menstrual por 7 días, y cualquiera que la toque quedará inmundo hasta el atardecer. También todo aquello sobre lo que ella se acueste durante su impureza menstrual quedará inmundo, y todo aquello sobre lo que ella se siente quedará inmundo. Cualquiera que toque su cama lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Y todo el que toque cualquier cosa sobre la que ella se siente, lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Sea que esté sobre la cama o sobre aquello en lo cual ella se haya sentado, el que lo toque quedará inmundo hasta el atardecer. Y si un hombre se acuesta con ella y su impureza menstrual lo mancha, quedará inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que él se acueste quedará inmunda. Si una mujer tiene un flujo de sangre por muchos días, no en el período de su impureza menstrual, o si tiene un flujo después de ese período, todos los días de su flujo impuro continuará como en los días de su impureza menstrual. Es inmunda. Toda cama sobre la cual ella se acueste durante los días de su flujo será para ella como la cama durante su menstruación, y todo sobre lo que ella se siente quedará inmundo como la impureza de su impureza menstrual. Cualquiera que toque esas cosas quedará inmundo. Lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Cuando ella quede limpia de su flujo, contará 7 días, después quedará limpia. Al octavo día ella tomará consigo 2 tórtolas o 2 pichones y los traerá al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote ofrecerá uno de ellos como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Así hará expiación el sacerdote por ella delante del Señor a causa de su flujo impuro. Así ustedes mantendrán a los israelitas separados de sus impurezas, para que no mueran en sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el hombre que tiene una emisión de semen contaminándose por él, y para la mujer que está enferma por causa de su impureza menstrual, para el que tenga un flujo, sea hombre o mujer, y para el hombre que se acueste con una mujer inmunda. Bien, esta ha sido la lectura del día de hoy, mis hermanos. Le invito a que consideremos los pensamientos para el culto personal y familiar, porque están bien interesantes, de cómo podemos tener algún principio que aprender de estas leyes que tuvieron su vigencia hasta la venida, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ya no aplican para nosotros estas leyes ceremoniales en cuanto a la salud física, pero que sí tiene algo que decirnos de manera práctica para nosotros hoy en día, aunque no apliquen estas prácticas, mejor dicho. Así que comenzamos con lo que es el capítulo 13. Nos dice así esta sección de los pensamientos para el culto personal y familiar.
Muchos de los detalles en este capítulo son oscuros y difíciles de entender. Sin embargo, el mensaje es extraordinariamente sencillo pero serio. Estas condiciones de la lepra en la piel ilustran el pecado y sus efectos en el hombre como un todo integral. Mostraban vivamente al pecado como feo, contaminante, deformante y repugnante. Además, la llaga en la piel enseñaba que Dios se preocupaba por la pureza, ya que Él no puede tener compañerismo con la iniquidad, como nos dice Habacuc 1:13. Es por eso que la lepra debía ser tratada a solas, fuera del campamento. Y es que nada arruina más al compañerismo con Dios que el pecado. Por último, irónica y bellamente, la lepra también apunta al Señor Jesucristo, quien fue el único que pudo tocarla sin contaminarse y proveer sanidad por su sola gracia. ¿Qué podemos hacer para evitar el pecado? Cuando nos contaminamos, ¿qué debemos hacer inmediatamente para recibir la limpieza que es provista para nosotros en Cristo? Los sacerdotes tenían la responsabilidad de discernir el estado de la lepra potencial, tomando el tiempo y las precauciones necesarias para hacer sus juicios. Tenían que examinar pacientemente y llegar a conclusiones basadas en la evidencia. Esto es una buena regla para nosotros al ver las faltas de otros. La Escritura dice que el amor no piensa el mal. Ahí en 1 Corintios 13 y Zacarías 7. Estamos obligados a pensar lo mejor de otra persona hasta que las evidencias demuestren lo contrario. ¿Por qué es tan importante para la iglesia, especialmente para sus ancianos, discernir el mal y excluir a pecadores impenitentes de la congregación? Porque el pecado es como la lepra, mis hermanos. Esa es la respuesta que yo daría brevemente. El pecado es como la lepra y si no se trabaja rápidamente, si no somos personas que tengamos ese don de discernimiento, rápidamente puede contaminar a todo un grupo de creyentes, a toda una congregación. Por eso hay que ser sabios para discernir cuando el pecado está aflorando en la vida de alguien o cuando no lo es. Capítulo 14. Pensamientos para el culto personal y familiar. Nos dice así: la desolación del capítulo 13 da lugar a la esperanza y el gozo del capítulo 14. El que había sido sanado podía regresar al campamento, es decir, la lepra podía ser sanada. Esto nos muestra que a pesar de lo terrible que es el pecado y sus consecuencias, hay un sacrificio eficaz que provee su cura. Estas verdades apuntan maravillosamente al Señor Jesús en su disposición y capacidad para sanar a los leprosos que vinieron en su tiempo, como también en su provisión, como único sacrificio suficiente para tratar con la raíz del problema, el pecado. Pasa tiempo adorándolo, es la invitación. Todos los sacrificios ilustran algún aspecto de la obra expiatoria de Cristo, pero los dos pájaros juntos ilustran los dos componentes esenciales del mensaje del Evangelio. El pájaro muerto, junto con su sangre, tipifica la muerte expiatoria de Jesús. El vivo, que es puesto en libertad, apunta a su resurrección. Además, esta pareja ilustra algo de la naturaleza de la expiación misma, que comprende tanto propiciación, la satisfacción de la ira de Dios, como la expiación, la remoción del pecado y su culpa. Bendito sea el nombre del Señor que nos ha dado esta gracia para contemplar en estos dos pajaritos lo que es la vida perfecta de Cristo y su muerte en nuestro lugar. Pensamientos para el culto personal correspondiente al capítulo 15. Las emisiones corporales de las que se habla forman parte de la vida cotidiana
y no son afirmaciones acerca de la relación o estado personal del individuo para con Dios. Interiormente, uno podía ser declarado justo delante de Dios, sin embargo, podía ser ceremonialmente impuro, por tanto, excluido de los rituales públicos del culto. Estas eran lecciones gráficas acerca de verdades espirituales. La emisión de los órganos de procreación nos recuerda la caída de nuestros primeros padres y además que la transmisión del pecado fue para todos nosotros y para nuestros descendientes. De manera que el pecado es interno y supura al interior de nuestra naturaleza. Es decir, normalmente es secreto. Este capítulo provee una importante lección acerca del poder de la impureza para contaminar. Todas las cosas y personas que tenían contacto con lo impuro se volvían impuras. Dicho de otro modo, el pecado es una impureza que no solo nos contamina a nosotros, sino también a los demás. De manera que esta es una advertencia para que como creyentes andemos en este mundo con prudencia, con el fin de evitar todo aquello que nos podría quitar el compañerismo con Dios. ¿Qué cosas hay alrededor de ti que te podrían contaminar? ¿Cómo podrías evitar esa contaminación? ¿Qué cosas hay alrededor de ti que te podrían contaminar? ¿Cómo podrías evitar esa contaminación? Voy a orar. Voy a orar para que el Señor también le pueda guiar a usted y asumir como un reto para su vida estas lecturas que hemos leído, cómo hacen referencia al poder del pecado, cómo hace referencia al hecho de que podemos ser purificados de él por la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que también nos guíe a todos siempre, rápidamente, cuando hay alguna marca, así como veíamos ahí acerca de la lepra, alguna marca de pecado en nosotros, acudamos rápidamente al Señor. No permitamos que eso siga expandiendo en nuestro ser y nos robe la bendición de poder tener esa comunión íntima con el Señor. Oremos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por esta lectura de estos 3 capítulos del libro de Levítico. Gracias, Padre, por estas leyes, ordenanzas que tú les diste al pueblo de Israel de cómo mantenerse puro, cómo mantenerse limpio de toda mancha. Aquí lo vemos para esta nación que tenían que ver con el aspecto medicinal para su salud física, en medio de tiempos donde los avances médicos eran tan limitados. Estas enseñanzas, estos mandatos tenían una gran aplicación en medio de estos pueblos atrasados, Señor. Tenían grandes reglas de cuidado físico, de higiene física, para así poder mantenerse limpio en medio de este campamento, y luego cuando ya estuvieran tomando posesión de la tierra prometida. Padre, pero para nosotros, donde estas leyes no se aplican, tienen principios espirituales para nuestras vidas. Apuntan, Señor, al hecho de que tú nos has llamado a ser personas santas, apartadas, consagradas para ti, Señor. Pero reconocemos que en nuestras vidas, ya sea por descuido o por estar en compañía de otras personas con las cuales no deberíamos estar, Señor, esa mancha del pecado comienza a aflorar en nuestros corazones. Y así como veíamos que el pueblo de Israel debía de presentarse ante el sacerdote,
nosotros como hijos tuyos que somos, y por la mediación de ese gran sumo sacerdote que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, debemos de acudir, debemos acercarnos a ti, Padre, por los méritos de Cristo, por la obra mediadora de Cristo Jesús, y suplicar nuestra limpieza absoluta de nuestros pecados. Padre, que nuestros corazones, Señor, estén siempre dispuestos a no tratar de encubrir nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras metidas de patas, Señor, sino que acudamos a ti, que enmendemos, oh Dios, que demos los pasos ciertos que tú mandas en tu palabra para ser librados de la esclavitud del pecado, de la maldad, de las insidias de Satanás, Señor. Danos esa gracia sobre nuestras vidas, que al leer esta porción de las Escrituras, asumamos este reto, este compromiso, Señor, de no permitir jamás que el pecado gane ventaja sobre nosotros. Al menor hastío de contaminación en nuestro cuerpo, en nuestras almas, Señor, acudamos a ese sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Ábrenos nuestros ojos espirituales para contemplar las bellezas de estas palabras que hemos leído y que así nos desafíen a ser mejores cristianos, mejores creyentes, Señor, en el día a día. En tus manos estamos, Padre. Yo oro también para que tú bendigas cualquier vida que todavía no te ha conocido, que está así contaminado, leproso por el pecado, Señor, sin esperanza de vida, Padre, que pueda acudir a aquel sanador, médico por excelencia, aquel que ha derramado su sangre por ellos. Confiesen sus pecados delante de Él, Padre, y reciban completa sanidad de sus cuerpos espirituales, Señor. En tus manos están, Padre. Glorifícate de una manera especial en ellos. Esto te lo pedimos, Padre, por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Ha sido un placer estar con ustedes en esta hermosa mañana. Nos veremos mañana, si Dios quiere, en este desafío del año 2022. Leamos la Biblia en 52 semanas.